Buenas tardes. La reunión es para comenzar el seminario de AINES y glucocorticoides. Por favor, el grupo encargado puede comenzar a presentarse. Buenas tardes, doctora, compañeros. Eh, Hoy vamos a exponer el seminario de AINES y corticoides. Los compañeros integrantes del grupo son Yamo Carrenas Merani, el que le habla, Sea Salazar Daniel, Segarra Tor Andrés y Centeno Canchán David. Vamos a comenzar con el tema AINES. Siguiente, por favor. Eh, Empezamos con un caso clínico, según pues lo establecido. Paciente mujer de 75 años con sobrepeso. Presenta dolor y rigidez en ambas rodillas, cadera, dedos de la mano y también un dolor ocasional en espalda, que pues disminuye al reposo. Al realizar pues actividad diaria, también pues el dolor se mantuvo constante, motivo por el cual pues la paciente de 75 años acude a consulta. Entre los antecedentes familiares, pues la madre tuvo problemas similares, el padre pues eh, tuvo diabetes mellitus, tiene diabetes mellitus 2. Entre los antecedentes personales patológicos, ella pues fue operada, tuvo una colecistectomía hace 15 años y un accidente automovilístico hace 10. También tuvo pues tiene pues antecedentes personales patológicos, pero no tienen importancia. Entonces el padecimiento actual en este caso clínico pues, es una eh, paciente realmente pues, mujer mayor de 45 años, con dolor articular, con rigidez, pues también menciona, ¿no? E incluso pues ella acude al hospital con dolor incapacitante en ambas rodillas, con imposibilidad para poder mantener la marcha y dolor pues en cadera que pues irradia pues al muslo con rigidez también en los pulgares. Siguiente, por favor. Eh, Entre los signos y síntomas que presentaba, pues tenía un dolor relacionado al movimiento, empeoraba el movimiento y pues al reposo pues reducía el dolor. Se agudizaba durante las mañanas, tenía una rigidez articular pues menor a 30 minutos, ¿no? Acá menor a 20 minutos durante la mañana y también pues después de la inactividad. Tenía una restricción del movimiento pues debido a este dolor que prácticamente le incapacitaba a la paciente. Había una crepitación articular e hinchazón en rodillas. Siguiente, por favor. Se realizó también exploración física y en la exploración física pues la paciente eh, medía, ¿no? Una talla tenía de 1,65 metros, peso 76 kilogramos, con un IMC de 27,9 en sobrepeso, una frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 y una presión arterial, pues, 120/80. Eh, Se puede observar en estos pacientes que las rodillas estaban aumentadas, en esta paciente estaba aumentado de tamaño, la restricción de movimiento la tenía. eh, También había en las bases de los pulgares estaban con prominencias e incluso pues había múltiples nódulos de Burchard y Everden. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la imagen entre estas articulaciones, pues se ve, bueno, tal vez no se ve el puntero, pero la parte más distal, ahí en el borde derecho de sus máquinas se puede ver los nódulos de Everden, ¿no? Donde pues este es una alteración a nivel pues de la interfalángica distal y lo de Borchardt a nivel del, pues, de las interfalángicas proximales, ¿no? La paciente lo tenía en ambas manos, ¿no? Siguiente, por favor. Se realizó radiografías y en el cual pues se observó que hubo alteraciones, cambios a nivel articular, ¿no? En este paciente pues no tengo el puntero, ¿no? Lo está proyectando otro compañero, pero se pudo observar, ¿no?
que pues a nivel de las articulaciones, y justamente hay una flechita negra donde se podría ver remodelación, esclerosis subcondral, ¿no? Incluso pues el espacio articular está estrechado, hay un estrechamiento del espacio articular, y si se podía ver también, mencionaba el caso clínico, eh, osteofitos, ¿no? Osteofitos derecha, ahí se ve una radiografía de ambas manos, donde podemos ver, ¿no?, las articulaciones pues interfalángicas proximales e interfalángicas distales, ¿no? Como pues ya el espacio articular está reducido, está estrechado, a diferencia pues de las articulaciones metacarpofalángicas, y se puede diferenciar cómo hay un espacio articular adecuado, a diferencia de las interfalángicas proximales y distales. Siguiente, por favor. Y también se le realizó pues radiografía, ¿no? En la articulación femorotibial, donde pues también se observó una disminución del espacio articular, osteofitos, y también pues en este espacio también se pudo ver esta imagen pues radio opaca, ¿no? Esta línea blanca, pues son pues esclerosis subcondral, ¿no? Y esto está limitando el movimiento del paciente. Siguiente, por favor. Antes, por favor. Entonces, la literatura mencionaba, el caso clínico mencionaba que pues el paciente tenía pues estrechamiento del espacio articular, tenía osteofitos, tenía pues esclerosis, ¿no? Esclerosis subcondral. Entonces lo ubicaban en un grado 3 según la clasificación radiológica. Siguiente, por favor. La articulación de cadera, también se puede observar osteofitos, se puede observar en una esclerosis subcondral. Hay un estrechamiento del espacio pues articular, donde pues también hay, esto le impide, ¿no? Y hay una pérdida completa del espacio articular que impide pues que el paciente se mueva adecuadamente, ¿no? Empiece pues, con los dolores. Siguiente, por favor. Al paciente se le realizaron laboratorios. Se le realizó pues una aspiración articular, artrocentesis, para poder evaluar el líquido sinovial, ¿no? Aparte de una manera terapéutica, también sirve pues para poder evaluar el líquido, si es que tiene pues cristales, tal vez puede ser ocasionado por acumulación de pirosulfato de calcio, que puede ocasionar un tipo de artritis tipo gotósica. Incluso también al paciente se le realizó, se le pidió, ¿no? Análisis de laboratorio, BCG, PCR, que le ayudó pues a diferenciar entre si es que el paciente es un estado inflamatorio o no. Este proceso no tenía un proceso inflamatorio, BCG y PCR se mantenían normales, ¿no? Lo que pudo hacernos descartar eh, diferentes patologías, ¿no? En este caso, diferenciado con una artritis reumatoide, ¿no? Incluso también se le realizó pues pruebas de citrulina, anticuerpos citrulinados, y también factor reumatoide, a lo que salió negativo. Siguiente, por favor. ¿Y cómo llegaron al diagnóstico? Pues acá hay un cuadro donde pues, podemos ver diferencias entre la artrosis y la artritis, ¿no? Muchas veces nos podemos confundir, debido a que la artrosis la artritis es simétrica, y la artrosis, la literatura menciona que generalmente también las ¿Aló? Bueno, las alteraciones pues a nivel de las manos suelen ser simétricas, y también en las rodillas. Entonces nos podemos confundir de alguna otra manera, si es que la alteración es por una artritis o por una artrosis. Entonces, por un proceso inflamatorio o un proceso mecánico. Pero la diferencia es pues el dolor pues empeora en el reposo y mejora pues en la movilidad, ser un proceso inflamatorio. La artrosis es un proceso mecánico, pues el dolor aumenta en el movimiento, mejora en el reposo. Hay rigidez. La rigidez en la artritis pues dura más de una hora. La rigidez en la artrosis pues dura menor a media hora. En este caso, la paciente tenía una rigidez pues menos pues de 20 minutos. También podemos ver que la artritis es un proceso autoinmune, y pues la artrosis no.
Con respecto a la edad, la artrosis puede generalmente atacar a cualquier edad. Por eso es que la artritis, por eso es que vemos artritis juvenil, ¿no? Y, y la artrosis, pues se ve más que todo y está asociado con el envejecimiento después de los 40 años. Esta paciente tenía 78 años. Y pues los síntomas, pues es rigidez, dolor y chasquidos con respecto a la artrosis. La clínica pues nos orientaba a, a que el paciente sea un proceso mecánico, una artrosis realmente, ¿no? Puesto que salió negativo a PCR, salió negativo o niveles normales, ¿no? De BCG, PCR, no había factores reumatoides, anticuerpos citrulinados o incluso no había, en este caso, acumulación de pirofosfato de calcio, ¿no? Que nos hacía descartar a diagnósticos diferenciales, ¿no? Y que nos orientaba más que todo a artrosis. Y acá hay un pequeño cuadro de azul, en el cual es un pequeño algoritmo de diagnóstico donde menciona de, pues, si se descarta eh, la presencia de un proceso. Vemos, ay, un rato, El caso vemos la... clínico, un ratito, disculpa, el caso clínico debe ir orientado al consumo de AINES o glucocorticoides, porque se supone que estamos repasando no artrosis y artritis reumatoide, sino el seminario de AINES y glucocorticoides. Mm, como se orientaba más que todo a reumatología, doctora, y en este caso No, el tratamiento... el seminario es de AINES y glucocorticoides, por lo tanto, el caso clínico se tiene que dar de un caso del consumo de AINES, donde se incluyen eventos adversos por AINES, indicaciones de AINES, etcétera. Igual con el caso clínico de glucocorticoides. No estamos viendo caso clínico de artrosis ni de artritis reumatoide. Podría ser, pero tiene que estar especificado el consumo de AINES o de glucocorticoides. Continúe, Claro, por favor. cierto. Entonces, siguiente, por favor. Eh, Se le indicó un tratamiento, pues se le realizó medidas generales, ejercicio físico, reducción de peso, medidas de educación y de autocuidado, y pues se le realizó el manejo inicial. Para estos pacientes, el manejo inicial era pues el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? La ingesta. La indicación era AINES orales. Se menciona que se debe considerar si es que el dolor pues es mucho más elevado, el uso concomitante con inhibidores de bomba de protones, no, incluso pues siempre se debe combinar inhibidores de bomba de protones con los AINES. No usar, en este estudio menciona de que no se debe usar paracetamol, no se debe usar glucosamina, porque son medicamentos que no tienen una eficacia o efectos pues, que realmente pues, sirvan, ¿no? Eh, si los síntomas persisten a pesar del manejo inicial, se debe considerar el uso pues, de estimulación nerviosa, eléctrica, transcutánea. Eso sería más que todo con el caso clínico, doctora. Bueno, respecto al caso clínico, no ha cumplido los objetivos de dirigirse a lo que estamos, al objetivo del seminario, que son AINES y glucocorticoides. Continuamos, por favor. Siguiendo con la posición, doctora, vamos a hablar un poco de AINES. Los AINES, pues, son un grupo heterogéneo de fármacos, pues, con propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Su acción principal se realiza a nivel periférico, pero también a nivel central. Estos actúan pues a nivel del encéfalo y de la médula espinal. Puede actuar pues, como menciona acá, en diferentes niveles. La vía de administración pues es oral, inyectable, rectal y local. Siguiente, por favor. En farmacología, pues existen dos grupos importantes, los AINES y los antiinflamatorios esteroideos. En este caso, nosotros vamos a hablar de los AINES, donde pues eh, este tipo de medicamentos es un compuesto de innumerables agentes, pues cuya síntesis e incorporación en el mercado farmacológico se realiza permanentemente. Y son realmente los más vendidos en el mundo, pero también tienen sus pros y sus contras.
Son muy comunes y utilizados en la prescripción y automedicación. Siguiente, por favor. Eh, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo variado, como ya mencioné. Es antiinflamatorio, analgésico, antipirético incluso pues es antiagregante. Estos pues nos va a ayudar a reducir síntomas, ¿no? De inflamación, de dolor, de fiebre. Acá hay acciones farmacológicas en la parte de azul con interés terapéutico en el cual pues, podemos ver las acciones. Acción analgésica, antipirética, antiinflamatoria, antiagregante. Siguiente, por favor. Y con respecto al dolor, hay que saber de que es una experiencia sensorial y emocional subjetiva, generalmente pues desagradable. Y pues esta experiencia está asociada a una lesión tisular o expresada como si existiera. Para ello, pues, muy importante también los AINES, ¿no? Los cuales pues van a actuar e inhibir pues la liberación de glutamato asociado pues al proceso del dolor. Acá les muestro también una escalera analgésica según la OMS, donde pues nos muestran que el AINE pues se utiliza cuando hay un dolor en la escala de EVA pues de 1 a 3. Siguiente, por favor. El proceso de inflamación es una reacción pues defensiva local integrada pues por alteración, exudación y proliferación. Acá podemos ver los signos cardinales: color, rubor, tumor, dolor. ¿Y qué va a hacer los AINES? Pues los AINES van a actuar inhibiendo el COX. Y al inhibir el COX van a inhibir la reclutación de leucocitos por la inhibición pues de la síntesis de mediadores inflamatorios, ¿no? Y esto va a hacer de que la inflamación se reduzca. Si es que tenemos fiebre, pues tenemos que saber que es la elevación de la temperatura por encima de los valores normales, ¿no? Y es un mecanismo de respuesta adaptativa ayudando pues a combatir a los organismos. ¿Y cómo actúa? Pues el AINES interfiere pues en la síntesis de la prostaglandina E2, los cuales pues se relacionan mucho con el hipotálamo, y entonces van a suprimir esta elevación de las prostaglandinas, inhibiendo así este proceso de fiebre. Siguiente, por favor. Esta es la cascada del ácido araquidónico. Eh, Acá en la vedette, pues es el ácido araquidónico, que es una molécula muy importante, puesto que nos va a ayudar a, a pro- a- a producir pues los COX. En este caso tenemos al COX-1 y al COX-2. Pero ¿cómo se forma el ácido araquidónico? El ácido araquidónico se forma pues tras una lesión o una alteración, ya sea por procesos mecánicos, procesos biológicos, procesos químicos, pues en la membrana celular, y va a actuar pues la fosfolipasa A2 haciendo que se libere el ácido araquidónico. En esta flechita del ácido araquidónico, para que se forme el COX, va a actuar la prostaglandina G2. Al actuar la prostaglandina G2 se va a formar COX. Y este COX pues se va a dividir en varios tipos. COX-1, que es la constitutiva, o pues también llamada la fisiológica. Y tenemos también el COX-2, que es la inducible. Ahora bien, la COX-1, eh, o también llamada fisiología constitutiva, nos va a ayudar a la producción de diferentes, en este caso, tromboxanos, prostaglandinas, ¿no? Prostaglandina E2, prostaglandina eh, I2, y van a ser muy importantes, puesto que el COX-1 pues ayuda pues a que se libere el tromboxano, y el tromboxano va a hacer de que funciones fisiológicas como la adherencia plaquetaria, ¿no? Vasoconstricción, incluso también la proliferación pues de células. ¿Y qué va a pasar? Si se inhibe esto, entonces el paciente pues va a sangrar, ¿no? Eh, y esto pasa pues si nosotros pues también consumimos en este caso AINES, en este caso el ácido acetilsalicílico, va a inhibir la COX-1, y el proceso puede empeorar en el paciente si es que A o B está sangrando. Pero es muy importante también porque inhibe esto a la formación de émbolos, ¿no? Si es que nosotros le damos este AINE, ¿no? En este caso el ácido acetilsalicílico, muy indicado también para esos pacientes que están con procesos de fibrilación auricular, procesos que están relacionando en falla cardíaca, ¿no? Para que de alguna u otra manera no se desarrolle el émbolo, ¿no? Incluso también acá el COX-2 ayuda pues a la producción de la prostaglandina G2, no, prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 es muy importante para la producción del moco estomacal. Estimula la formación de bicarbonato, y esto hace que se recubra el estómago y evita pues futuras lesiones. E incluso esta COX-1 produce pues, aparte de la prostaglandina, pues eh, E2 y la I2. Estos dos ayudan
la vasodilatación renal a nivel de la arteriola aferente, que normalmente está vasodilatada para que haya una buena perfusión, ¿no? A nivel del riñón y haya un buen filtrado. Si es que no se producen estos procesos, pues el filtrado va a estar inadecuado, ¿no? Entonces, por eso es de que si yo inhibo a la COX-1, yo le doy pues un AINE. ¿Qué va a pasar? No va a haber una buena filtración, no va a haber pues eh, una buena formación del moco estomacal, no va a haber una buena adherencia, entonces ya vemos ya las posibles problemas que puede causar el consumo excesivo de AINES, ¿no? Por eso es de que muchas veces no se le entrega a los pacientes, no se le da a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Porque pues puede realizar estos problemas, ¿no? Incluso nosotros no damos estos AINES pues, convencionales, incluso el ácido salicílico, en los pacientes que tienen problemas gástricos, ¿no? Úlceras. El COX-2 pues, es un proceso ya más conocido pues, como el inducido, ¿no? Y se induce pues en el momento de que hay una inflamación, ¿no? Con rubor, ardor, inflamación y fiebre. Pero no solamente ahí, sino que también pues es constitutiva a nivel del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Entonces hay que tener mucho en cuenta en esos pacientes, puesto que el COX-2 genera vasodilatación a nivel de las arterias pues cardíacas. Si yo doy un COXIP que inhibe el COX-2, entonces va a haber una vasoconstricción y el paciente puede empeorar el cuadro en el que está. Siguiente, por favor. Este es el mecanismo de acción que ya más que todo resume lo que ya se mencionó. Los COX-I actúa a nivel del COX-2, un AINE después comienza a actuar a nivel del COX-1 y a nivel del COX-2. Siguiente. Y bueno, es una clasificación de AINES por su vida media. Dura menor a 5 horas, de 5 a 15, mayor a 15 horas. Tenemos la clasificación pues de AINES por potencia antiinflamatoria. Y, y pues vemos que no, son analgésicos, pero con una actividad insignificante en la antiinflamación, el paracetamol. También tenemos una clasificación de AINES por su acción sobre las enzimas, ¿no? Del COX. Acá tenemos pues los inhibidores selectivos del COX-2, ¿no? Que tenemos a los COXIP a la cabeza, Celecoxib, Lecoxib, y a los inhibidores no selectivos, ¿no? Vemos ahí el ácido acetilsalicílico, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Esta clasificación de AINES según su estructura química: salicilatos, pirazolonas, ¿no? Indolacéticos, ¿no? Indometacina. Tenemos también a los arilacéticos, ¿no? Diclofenaco. Siguiente, por favor. Y acá también hay una clasificación según, pues, el grupo farmacológico, ¿no? Ácidos y no ácidos, el cual también lo está dividiendo de acuerdo, pues, al fármaco prototipo. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctora. Voy a dar paso a mi compañero que va a seguir con la exposición. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, continuando con la exposición de AINES, vamos a hablar un poco de la farmacocinética, la farmacodinámica, también los efectos adversos y las indicaciones del uso de los AINES. Con respecto a la farmacocinética, siguiente. Como sabemos, se van a basar en 4 puntos, que va a ser la absorción del fármaco, la distribución a través del cuerpo, el metabolismo posterior a la distribución y, por último, la excreción del fármaco. Con respecto a la absorción, cabe recalcar que los AINES van a tener una absorción muy rápida a través de la vía oral, por la cual muchas veces es el método más utilizado o la vía de administración más utilizada. Se menciona incluso que llega a concentraciones plasmáticas máximas dentro de las 2 a 3 horas, aunque esto va a depender también del AINE que estemos hablando. Otro punto importante es que, como se menciona, que su absorción es por vía oral y a través de difusión pasiva en el estómago y en la porción superior del intestino, muchas veces el consumo de alimentos puede retrasar la absorción y la disponibilidad sistémica de los AINES, así como también pacientes que consumen antiácidos. Normalmente se menciona que varían o tienen
un retraso de la absorción de los AINES, sin embargo no tienen una disminución en la concentración de estos. Es decir, que se va a aumentar el periodo de absorción, pero no va a disminuir la concentración absorbida. También se menciona que algunos AINES, como el diclofenaco o la nabumetona, van a pasar o van a ser sometidos por el proceso del primer paso, o también conocido como eliminación presistémica, que esto se da en fármacos que se administran por vía oral. Y otro punto importante es que se menciona que el ácido acetilsalicílico es quizá uno de los AINES que tiene una acción más rápida, ya que se menciona que comienza a cumplir su función de acetilar plaquetas minutos después de haber alcanzado la circulación presistémica, es decir, que antes del efecto del primer paso. Luego de la absorción tenemos la distribución. Se menciona que la mayoría de AINES está extensamente unidos a proteínas sanguíneas, entre un 95 a 99%, de las cuales la principal va a ser la albúmina. Por eso se menciona que en situaciones donde hay alteraciones en la concentración de las proteínas sanguíneas como la albúmina, como se da en casos de enfermedades hepáticas o enfermedades renales, esto va a producir que haya una mayor fracción de fármaco libre en la sangre y por tanto una mayor potencial de que se produzcan efectos tóxicos. También se menciona que los AINES altamente unidos a proteínas tienen un potencial de desplazar otros medicamentos que compiten en los mismos sitios de unión, es decir que estos AINES unidos a proteínas van a aumentar la fracción libre de los fármacos con los que compiten en la sangre y por tanto aumentar el potencial de los efectos adversos que pueden causar estos fármacos. También se menciona que los AINES tienen una amplia distribución, se distribuyen adecuadamente en casi todas las regiones del cuerpo, principalmente en el líquido sinovial, donde se menciona que la concentración en esta región puede llegar incluso a ser hasta la mitad de la concentración total plasmática del fármaco. También se menciona que muchos de los AINES a veces alcanzan concentraciones suficientes para poder tener acción en el sistema nervioso central, principalmente en acción analgésica central, y de los cuales el principal o el más destacado vendría a ser el celicosip, debido a que tiene una característica de tipo, o que mejor dicho es en particular lipófilo, lo cual lo va a hacer lo que lo va a disponer de tener mayor facilidad de poder actuar en el sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, luego pasaremos al metabolismo y a la excreción. La biotransformación hepática y la excreción renal vendrían a ser las principales vías tanto de metabolismo como de eliminación de los AINES. Otro punto importante, se menciona que los AINES tienen una vida media plasmática muy variada. Puede ir desde corta, como se menciona en el ibuprofeno, diclofenaco y el paracetamol, las cuales tienen una vida entre 1 a 4 horas de vida media plasmática, o también pueden ser muy prolongadas, como se menciona en el peroxicam, donde se dice que llega hasta una vida media plasmática de 50 horas. Otro punto a resaltar es que también puede darse ocasiones en que haya fármacos como el naproxeno, que aparte de tener una vida media plasmática muy prolongada, tienen un rango muy variable, que va de entre 9 horas a 25 horas de vida media plasmática. Otro punto importante es que se menciona que las variaciones genéticas en las principales enzimas metabolizantes hepáticas, así como también la variación en la composición del AINE o del fármaco, va a contribuir a la variabilidad del metabolismo y por tanto van a participar también en la variabilidad de la vida media plasmática. Con respecto a la vía de eliminación, se menciona que con frecuencia implican oxidación o hidroxilación. Un claro ejemplo es el paracetamol, en la cual en dosis terapéuticas se oxida en pequeñas cantidades formando tasas pequeñas de metabolito conocido como NAPQI, la cual es un metabolito altamente reactivo, y en casos ya de sobredosis, esto va a causar que se sobresaturen las vías principales metabólicas y de eliminación de la oxidación, lo que va a causar unas concentraciones de este metabolito reactivo, el NAPQI, en ya concentraciones hepatotóxicas, causando la lesión hepática característica por sobredosis de paracetamol. Otro punto importante es que también se menciona que varios AINES o sus metabolitos son glucuronizados o conjugados. Esto es muy importante resaltar, pues en ciertos casos, como se da en los derivados de ácido propiónico, naproxeno y ketoprofeno, estos derivados metabolitos glucurónidos pueden hidrolizarse y otra vez volver de nuevo a formar el fármaco original, lo cual conlleva a un mayor tiempo de vida del fármaco en el organismo y por tanto puede conllevar también a una sobresaturación del fármaco y formación de efectos nocivos. Otro punto importante es también que los AINES no son recomendados en el contexto de enfermedad hepática o renal avanzada debido a que
Como se mencionó, la biotransformación y el metabolismo es hepático y la excreción es renal, lo cual pueden conllevar a un aumento del fármaco y formación de reacciones adversas. Y otro punto importante es que se menciona que los AINES, debido a su alta unión y fuerte unión a proteínas, no pueden eliminarse mediante la hemodiálisis. Siguiente. Ahora, también hay que resaltar las variaciones que se pueden dar en pacientes especiales como son los niños o los ancianos. Con respecto a la farmacocinética en niños, cabe recalcar primero que la información destacada de esta variación farmacocinética se da principalmente en niños mayores de 2 años, y se menciona que en los niños pequeños, principalmente en los lactantes más pequeños, no se tiene información suficiente de la variación de la farmacocinética de los AINES. Se menciona algunas variaciones de algunos fármacos específicos o algunos AINES específicos, como por ejemplo el paracetamol, en donde se menciona que la depuración del paracetamol se reduce en neonatos prematuros, probablemente porque su sistema de conjugación de glucurónido es inmaduro, por lo cual retrasa el metabolismo de este fármaco, lo que conlleva a una mayor concentración y efecto hepatotóxico, por lo cual muchas veces se recomienda que se extiendan los intervalos de dosificación del paracetamol de 8 a 12 horas, o en tal caso también que pueda reducirse la dosis administrada, todo para evitar la sobredosis del fármaco. Otro fármaco que la cual se menciona es el ácido acetilsalicílico, la cual su eliminación va a retrasarse en los recién nacidos y en los niños pequeños. Y en ciertos casos especiales, como en las vasculitis de Kawasaki o la fiebre reumática, lo que va a suceder es que en estos cuadros va a haber una alteración de la albúmina, lo cual puede conllevar un aumento de la concentración de la fracción libre del fármaco del ácido acetilsalicílico y por ende un mayor riesgo a sufrir los efectos adversos. Y por último también se menciona el ibuprofeno, la cual se observa que en los casos de niños con fibrosis quística va a tener una concentración plasmática disminuida y una depuración aumentada. Siguiente. Otra farmacocinética importante que tenemos que tener en cuenta es los cambios que se dan en los pacientes ancianos, en donde se menciona que la depuración de muchos de los AINES se reduce debido a los cambios del metabolismo hepático, así como también la disminución de la depuración de creatinina. Se menciona que los AINES con una prolongada vida media, y como pueden ser el peroxicam, el tenoxicam o el selecosib, o también que tengan metabolismo oxidativo, como puede ser el paracetamol, tienen concentraciones plasmáticas mucho más elevadas en pacientes de edad avanzada. Se menciona que en pacientes mayores de 65 años, los valores plasmáticos de estos fármacos pueden llegar a ser el doble que los pacientes menores de 50 años a los cuales se les administró la misma dosis del fármaco. Otro punto importante es también que los pacientes ancianos va a disminuir la capacidad de la albúmina plasmática para unirse a los fármacos, lo cual puede conllevar a las concentraciones más altas de AINES libres en la circulación plasmática y por ende un mayor riesgo a sufrir los efectos adversos del AINE. Por lo cual muchas veces lo más sugerible en pacientes ancianos es primero iniciar con una dosis baja de AINES y solo aumentarlo si es que no se obtiene la eficacia adecuada y se desea obtener una mayor eficacia del fármaco. Siguiente. Bien, ahora hablando un poco de farmacodinamia, vamos a hablar algo resumido. Siguiente. Como sabemos, la farmacodinamia se basa en los efectos adversos, en los efectos deseados que se espera del fármaco y los efectos adversos que se obtiene principalmente por una sobredosis o por condiciones como enfermedades hepáticas o renales. Los efectos deseados, como se mencionó, ya es a través del mecanismo de la inhibición de la ciclooxigenasa, los cuales efectos esperados es el efecto antiinflamatorio inespecífico por la inhibición de la formación de las prostaglandinas proinflamatorias, como puede ser la D2 o la I2, así como también tenemos el efecto analgésico, la cual también se basa en la inhibición de las prostaglandinas que pueden sensibilizar a los nociceptores, como puede ser la bradicimina, así como también se han planteado mecanismos celulares como la interferencia y la activación de neutrófilos, la estimulación del ácido nítrico GMPC y también el bloqueo de las citocinas. También otro efecto deseado es el efecto antipirético o antitérmico, la cual esto se da principalmente por la disminución de la producción de prostaglandinas E2 a nivel del hipotálamo. Y por último, el efecto antiagregante plaquetario, que más que todo se le atribuye al ácido acetilsalicílico mediante la inhibición de los tromboxanos A2 en plaquetas, que estos tromboxanos lo que hacen es contribuir a la agregación plaquetaria. Y bueno, también se mencionó otro efecto que es el
la acción uricosúrica, la cual no está resaltante, pero igual se menciona que algunos AINES tienen esta acción debido a que van a competir por el transportador van a competir contra el ácido úrico por la unión de su transportador desde la luz tubular hacia el intersticio, lo cual va a conllevar a una uricosuria y un estado de hipouricemia. Siguiente. Bueno, ahora pasemos ya a las indicaciones terapéuticas del uso de los AINES. Siguiente. Como se mencionó, como bien dice su nombre, mejor dicho, la principal indicación vendría a ser la inflamación. Se menciona que los AINES proporcionan un alivio sintomático de dolor y la inflamación asociado principalmente a trastornos musculoesqueléticos, como puede ser la artritis reumatoide o, como se vio en el caso clínico, la osteoartritis. También se menciona que algunos AINES pueden utilizarse en el tratamiento de la espondilitis anquilosante y los pacientes con gota. Así como también se menciona que ya en enfermedades inflamatorias muy debilitantes, estos fármacos van a perder su acción antiinflamatoria analgésica, por lo cual muchas veces es necesario utilizar agentes más potentes o agresivos, como pueden ser los opioides. Con respecto al dolor, como se menciona en la escala analgésica de la OMS, los AINES corresponden a la primera escalón del tratamiento del dolor y son efectivos contra el dolor inflamatorio de intensidad baja o moderada. Aunque su eficacia generalmente es mucho menor que los opiáceos, sin embargo tiene una ventaja, que es que, a diferencia de los opiáceos, estos van a carecer de efectos adversos en el sistema nervioso central, como puede ser la deprivación respiratoria, así como también el posible desarrollo de una dependencia al fármaco. También muchas veces se menciona que los AINES pueden utilizarse en forma de coadministración con los opioides, todo esto con el fin de reducir la dosis de los opiáceos necesarias para controlar el dolor y así evitar los efectos adversos del sistema nervioso central o posibles adicciones a los opiáceos. En particular, los efectos analgésicos de estos fármacos se da cuando la inflamación ha causado la sensibilización de la percepción del dolor, excepto se menciona en casos de dolor menstrual. Así como también se menciona que el tratamiento del dolor es muy efectivo para pacientes postoperatorios, así como también pacientes con lesiones en las articulaciones o lesiones traumáticas. También se menciona que su uso es muy importante en las migrañas, así como también no solo para el tratamiento del dolor, sino también para la sintomatología, como puede ser las náuseas, y que carecen de una eficacia en el dolor neuropático, a diferencia de su contraparte de los opioides, los cuales sí van a tener cierto efecto parcial en el dolor neuropático. Siguiente. Otra indicación para el uso de AINES vendría a ser la fiebre. Sin embargo, se menciona que esta está reservada para dos situaciones: cuando la fiebre en sí misma puede ser perjudicial o cuando se experimenta un alivio considerable cuando la fiebre se está bajando o es bajada. Es decir, que no se recomienda el uso de AINES si es que la fiebre implica una sintomatología menor o una molestia pequeña. Otro método de uso es en el sistema circulatorio fetal, en donde se menciona que las prostaglandinas van a estar implicadas en el mantenimiento de la permeabilidad del conducto arterial en el feto, por lo cual el uso principalmente de indometacina, ibuprofeno y otros AINES podría conllevar o podrían facilitar el cierre de este conducto debido a la inhibición de la producción de las prostaglandinas. Y por último tenemos la cardioprotección, quizá el más conocido es el uso del ácido acetilsalicílico o aspirina, en la cual se mencionó que el consumo de la aspirina prolonga el tiempo de sangrado, así como también va a tener una acción de la supresión permanente de la formación de tromboxano A2 plaquetario, lo cual va a llevar un efecto cardioprotector, evitando así episodios trombóticos, lo cual se menciona incluso que va a reducir en un 20 o un 25% de riesgo de eventos vasculares graves en pacientes de alto riesgo y una reducción del 10 al 15% en los ictus trombóticos que podrían sufrir los pacientes. Y quizá lo más importante resaltar es que estos efectos cardioprotectores se pueden obtener en dosis bajas del fármaco. Se menciona que en dosis menor o igual a 100 miligramos por día tienen ya suficiente efecto cardioprotector, así como también, debido a que son dosis bajas, tienen un menor riesgo de producir efectos gastrointestinales lesivos. Siguiente. Bueno, respecto al uso en pacientes infantes, se menciona que se dan casi los mismos cuadros que en los pacientes adultos, que vendrían a ser los cuadros de fiebre, dolor postoperatorio o en trastornos inflamatorios, siempre y cuando se den en dosis más bajas, teniendo las consideraciones respectivas.
así como también se utiliza muchas veces para el alivio del prurito ocular, principalmente causado por las rinitis estacionarias. Y otra utilidad vendría a ser en la enfermedad de Kawasaki, en donde va a ser una de las pocas ocasiones en que se recomienda el uso del ácido acetilsalicílico en pacientes infantes, principalmente durante la fase aguda de la enfermedad. Siguiente. Ahora, también se mencionan otros usos clínicos que se dan a los AINES, como por ejemplo tenemos la mastocitosis sistémica. Como sabemos, la mastocitosis sistémica, es una condición en la cual hay un exceso de mastocitos tanto en la médula como el sistema reticuloendotelial, en el sistema gastrointestinal, así como también en los huesos y en la piel, y en donde las prostaglandinas D2 va a tener una función muy importante, ya que va a conllevar a la formación de la sintomatología conocida por el rubor, la vasodilatación y la hipotensión, por lo cual muchas veces el uso de los AINES, como el ácido acetilsalicílico o el ketoprofeno, pueden ser beneficiosos inhibiendo la formación o causando la disminución de la formación de la prostaglandinas D2 y así calmando la sintomatología de esta mastocitosis sistémica. Otro uso podría ser para la tolerabilidad de la niacina, la cual se menciona que en grandes dosis de niacina tienen un efecto positivo en los niveles de colesterol, disminuyendo las proteínas de baja densidad y aumentando las lipoproteínas de alta densidad. Sin embargo, también se asocian a enrojecimiento facial, más que todo por una liberación desmedida de las prostaglandinas D2, por lo cual el uso de AINES para disminuir la formación de estas prostaglandinas puede ayudar a calmar la sintomatología por el exceso de niacina. Principalmente se menciona el ácido acetilsalicílico en estos casos. Otro uso también es el síndrome de Bartter, en la cual incluye una serie de trastornos raros caracterizados por alcalosis metabólica, hipocalcemia, presión arterial, hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, etc. Y por lo cual muchas veces se menciona que la inhibición del COX-2 renal puede inducir una mejoría sintomatológica, por lo cual el uso del Celecosib o fármacos inhibidores tanto de COX-1 como COX-2 puede calmar la sintomatología de este síndrome. Y por último, la quimioprevención, la cual se menciona que estudios epidemiológicos mostraron que el consumo diario de ácido acetilsalicílico se asocia a una deficiencia del 24% de la incidencia de cáncer de colon, así como también otros estudios que utilizaron otros AINES mostraron también una protección o una prevención de otros tipos de cáncer. Siguiente. Bueno, esto es un cuadro donde se observa los medicamentos y las dosis recomendadas, así como también las dosis máximas antes de llegar al efecto ya tóxico. Y las vías de administración. Como se observa, casi todos tienen de administración vía oral, porque su absorción es muy buena. Y bueno, las dosis que se observan, cabe recalcar que son para pacientes adultos sin ningún contexto o sin ninguna condición especial, como pueden ser enfermedades hepáticas o renales. Siguiente. Ya para acabar vamos a hablar un poco de los efectos adversos de la terapia con AINES. Siguiente. Quizá, bueno, acá hay un cuadro que resume todo. Quizá lo más importante a resaltar es los efectos gastrointestinales caracterizados por un dolor abdominal, anorexia, náuseas y diarrea que se va a presentar en un 40% de los pacientes. Sin embargo, se menciona que esta sintomatología de dolor abdominal, sangrado y estreñimiento no necesariamente se relaciona a una lesión anatomopatológica como puede ser lesiones de sangrado o perforaciones intestinales, o perforaciones gástricas o intestinales. Ahí también tenemos otros efectos adversos con respecto a las plaquetas, más que todo con el uso de ácido acetilsalicílico, como puede ser que el paciente sea propenso a sangrados, como hematomas, también riesgo de hemorragias o trombocitopenias. También tenemos efectos adversos renales, como la azotemia, la cistitis, la disuria, la hematuria, e incluso un caso especial que se va a mencionar más adelante, que es la nefropatía analgésica. También tenemos los cardiovasculares, las cuales se relacionan principalmente a los inhibidores selectivos de la COX-2, como el Celecosib, así como también a otros fármacos como pueden ser el diclofenaco, que tiene alta acción inhibitoria del COX-2, y los cuales pueden producir edema, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, infarto de miocardio, palpitaciones, etc. Por lo cual el uso de los inhibidores selectivos COX-2 se debe reservar principalmente para pacientes con problemas gastrointestinales que no puedan consumir fármacos inhibidores de COX-1 y COX-2. También tenemos otros neurológicos como la anorexia, la ansiedad, la meningitis aséptica, la confusión. En los reproductivos, que se va a hablar más adelante, también tenemos reacciones de hipersensibilidad a los compuestos del AINE, que pueden producir angioedema, broncoespasmo grave, urticaria. También tenemos los hematológicos como la anemia, la granulocitosis, los hepáticos como las enzimas elevadas, la hepatitis,
los dermatológicos como la diaforesis, la fotosensibilidad del prurito, los respiratorios como la disnea y la hiperventilación, principalmente el uso de salicilatos. Siguiente. Bueno, ya para acabar vamos a hablar de algunos efectos adversos específicos importantes. Entre ellos tenemos la resistencia al ácido acetilsalicílico, la cual se menciona que vendría a ser o se describe como una ineficacia en el tratamiento con ácido acetilsalicílico y que se da principalmente cuando el paciente ha estado frecuentemente expuesto a dosis elevadas de este fármaco. Otro muy importante efecto adverso es el síndrome de Rey, que es la razón por la cual el ácido acetilsalicílico está contraindicado en niños y en jóvenes menores de 20 años, y la cual va a ser un síndrome caracterizado por encefalopatía, difusión hepática e infiltración grasa en el hígado, y la cual se menciona que, aunque no existe una comprensión de cómo es que el ácido acetilsalicílico se asocia con este síndrome, sí hay suficientes datos epidemiológicos para atribuirle como un posible factor desencadenante. Razón por la cual actualmente se prefiere el uso de otros fármacos como el paracetamol o la indometacina para los pacientes menores. Ahí tenemos la nefropatía analgésica, la cual se define como una condición de insuficiencia renal lentamente progresiva con disminución de la capacidad de concentración tubular renal y piuria estéril, y la cual se ha encontrado que su factor de riesgo principal vendría a ser el uso crónico de altas combinaciones de dosis de AINES, sumado también a infecciones frecuentes en el tracto urinario. Y se menciona que en este caso de nefropatía analgésica, si es que se reconoce a tiempo que el AINE está causando esta nefropatía y se suspende el tratamiento con AINE, muestra una mejora y una recuperación de la función renal. Y por último, el embarazo, se menciona que el embarazo, el consumo de AINES, principalmente la endometacina, se puede relacionar con una prolongación de gestación en pacientes embarazadas, por lo cual en algunos casos puede ser adverso, pero en otros casos, como por ejemplo el riesgo de embarazos prematuros, puede conllevar a que mediante el uso de la endometacina se pueda prolongar el periodo de embarazo. Y otro punto importante, se menciona que no debe consumirse AINES después de la 20ª semana de gestación, principalmente por probabilidad o riesgo de sufrir oligohidroamnios, así como también estenosis del ducto arterioso. Siguiente. Y bueno, eso sería con respecto a la farmacocinética, farmacodinámica, el uso terapéutico y los efectos adversos relativos a los AINES. Recuerden que es importante agregar la bibliografía en cada diapositiva, ¿ok? De dónde he sacado los cuadros, por ejemplo, que se han hecho. Sí, doctora. Bien, para continuar, buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a continuar con la segunda parte del seminario y vamos a hablar ahora sí de los corticoides, ¿no? Vamos a empezar hablando acerca de un pequeño caso clínico que tiene que ver justamente con esta hormona. Una pequeña definición, los mecanismos de acción de estos fármacos y las indicaciones terapéuticas en las cuales pues se hace uso, ¿no? Bien, el caso clínico es un caso que nos va a mostrar pues la importancia de esta hormona en el cuerpo humano, en el funcionamiento, y los principales problemas que trae pues su déficit, ¿no? El caso clínico es un varón de 31 años con antecedentes personales de hiperuricemia e hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Este paciente acude a servicio de urgencias por disnea de 24 horas de evolución y nicturia. Refiere además a astenia marcada de 2 semanas de evolución, anorexia y pérdida de peso en el último mes. Además, el paciente pues no muestra ni signos ni síntomas de fiebre. Al examen físico vamos a ver que el paciente presenta una tensión arterial de 94/49 milímetros de mercurio, lo cual pues significaría que es un paciente hipotenso. Tiene una frecuencia cardíaca de 101 palpitaciones por minuto, lo cual está levemente por encima de lo normal. Una saturación de 93%, lo cual está baja, y una hiperpigmentación cutánea en la piel, ¿no? En la auscultación pulmonar se aprecia el murmullo vesicular conservado, normal. En el abdomen se encuentra pues blando, depresible, con cierto dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, y también pues se observa se palpa una ligera hepatomegalia, ¿no? Bueno, acá vemos, es una imagen de referencia, ¿no? En la cual pues lo que el paciente estaría presentando, ¿no? Que es una hiperpigmentación cutánea, que puede ser en manos y en mucosas, ¿no? Bien, en cuanto a las pruebas complementarias de laboratorio y de imágenes, pues se realizó la medición de creatinina, la cual se encontró elevada ligeramente, con 1.4 miligramos por decilitro.
La urea también está elevada con 68.5 miligramos por decilitro. El sodio está bajo con 131 miliequivalentes por litro. El potasio, sin embargo, está elevado con 5.5 miliequivalentes por litro. Y la TGO que está también elevada con 46 unidades por litro, ¿no? El resto de la bioquímica y el hemograma salió normal, conservado. La radiografía de tórax también fue normal. Se le realiza ecografía abdominal, donde se observa pues, un hígado con aumento de ecogenicidad parenquimatosa de distribución parchada, lo cual sugeriría pues, una cetosis o una hepatopatía, ¿no? La tensión arterial menciona que permanece baja aun cuando pues, se le hace una reposición de volumen de 1000 mililitros de suero salino fisiológico. Y persiste la afectación del estado general, ¿no? Es decir, la astenia, la debilidad, además de hiponatremia e hiperpotasemia. Bien, en cuanto al manejo y el proceso de diagnóstico pues, que el personal de salud sacó de este paciente, es que el paciente presentó pues, signos y síntomas que son la hiperpigmentación cutánea, el dolor abdominal en específico, una hipotensión persistente y también alteraciones electrolíticas, ¿no? Tanto en sodio como en potasio. Justamente pues todos estos síntomas y signos hizo sospechar bastante de una crisis addisoniana con un debut de una enfermedad de Addison. Lo cual pues en estos casos el diagnóstico o el proceso de diagnóstico definitivo es básicamente medir dos hormonas en este paciente, que es la hormona ACTH y la hormona cortisol, ¿no? En caso de que sea positivo, pues el cortisol estaría bajo y el ACTH estaría alto, ¿no? Es por eso que se toman muestras de sangre al paciente para determinar justamente estas dos hormonas, el nivel sérico. Y inmediatamente pues, se realiza un tratamiento con hidrocortisona intravenosa, que es también un corticoide natural, mejorando en pocas horas de la situación metabólica y hemodinámica del paciente, ¿no? Es por eso que es ingresado posteriormente en el servicio de endocrinología para completar su estudio. Y bueno, finalmente pues los resultados que se mandaron a analizar pues llegan luego de varios días y justamente confirman el diagnóstico con las cifras que se esperaban, ¿no? Como es el cortisol disminuido con 1.99 nanogramos por mililitro y una ACTH elevada con 903 nanogramos por mililitro, ¿no? Y además se encuentran anticuerpos anticápsula suprarrenal positivo, ¿no? El paciente luego fue dado de alta con hidrocortisona, 20 miligramos al día en escala descendente, y fludrocortisona, 0.1 miligramos al día con buena evolución. Ambos pues son dos fármacos pertenecientes pues a los glucocorticoides, y que es justamente lo que vamos a dar a continuación, ¿no? Bien, vamos a empezar definiendo lo que son los glucocorticoides. Vamos a ver que estas son hormonas adrenocorticales. Esto quiere decir que se producen pues en las glándulas suprarrenales. En caso de los glucocorticoides naturales, también existe otros glucocorticoides que son los sintéticos, que después son ya fármacos con actividad múltiple, entre ellas pues actividad antiinflamatoria, antialérgica y también actividad inmunosupresora, ¿no? Derivados justamente del cortisol o hidrocortisona. Dentro de los corticoides están justamente los glucocorticoides que hemos mencionado, entre ellos el cortisol, como principal representante, pero también están otros grupos como es el mineralocorticoides, entre ellas la aldosterona, que es también el principal representante de este grupo, y también se producen en esta glándula suprarrenal andrógenos débiles, se menciona, ¿no? Exactamente, pues estos corticoides, como su propio nombre, bueno, tienen esa derivación en la palabra, corticoides de la corteza, se producen justamente en la corteza suprarrenal, ¿no? Esta secreción es controlada por la ACTH hipoficiaria y también la CRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo. Recordamos un poco lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, en la cual pues, el hipotálamo libera un factor liberador que es el CRH al hipófisis. La hipófisis a su vez vía sanguíneo libera lo que es el ACTH a la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal pues libera lo que es los corticoides, entre ellos el cortisol, la aldosterona y ciertos andrógenos débiles, ¿no? Y justamente estos corticoides finales también funcionan o tienen función de retroalimentación negativa, lo cual pues también disminuye la posterior producción de ellos mismos, ¿no? Justamente en el caso que revisamos, que es la enfermedad de Addison, lo que se altera es la producción de cortisol en la corteza suprarrenal. Es una insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual pues, el cortisol no se produce, pero sin embargo el resto del eje está bien, está funcionando normal. Es por eso que el cortisol se encuentra bajo
Y esto, el cuerpo al notar pues que no hay cortisol, produce más CRH y más ACTH. Por eso que el ACTH está aumentado en estos pacientes. Bien, continuamos hablando un poco más de los glucocorticoides. Estos fármacos tienen efectos sobre casi todos los sistemas y tienen acciones diversas, como ya mencionamos, ¿no? Antiinflamatorias, inmunosupresoras y antialérgicas. Estos fármacos tienen numerosos efectos secundarios, sin embargo, siguen siendo parte integral del manejo de enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes. Estos efectos adversos justamente cataloga o menciona que estos medicamentos se deben usar con sumo cuidado y con una consideración cuidadosa, ¿no? Estos efectos colaterales que se mencionan, como es la retención de sodio o efectos metabólicos, indujeron pues a tratar anteriormente a los investigadores a sintetizar nuevos esteroides con mayor propiedad antiinflamatoria y menor efectos adversos. Esto justamente terminó pues en la producción de glucocorticoides sintéticos, que son corticoides mejorados, se podría decirlo, ya que tienen mayor potencia glucocorticoide, también tienen menor actividad mineralocorticoide y tienen mayor vida media de eliminación, ¿no? Además también pues disminuye estos efectos secundarios que son riesgosos, ¿no? Para estos pacientes. Y aquí pues vemos lo que son los corticoides sintéticos. Vamos a ver pues que mientras más se va produciendo corticoides sintéticos, estos pueden ser a la vez muy potentes y también se evalúa en cuanto a riesgos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el propionato de clobetasol es un corticoide con una potencia muy alta, sin embargo tiene un riesgo muy alto, ¿no? Por otro lado, vemos, por ejemplo, el aceponato de metilprednisolona, que tiene un riesgo muy bajo y una potencia pues moderada, ¿no? Entonces el corticoide ideal sería un corticoide en la cual tenga una potencia muy elevada con el menor riesgo posible, ¿no? Es lo que se está buscando y pues hasta el momento pues hay corticoides que varían, ¿no? En cuanto a potencia y riesgo. Bien, en cuanto a la clasificación, esto ya lo mencionamos, hay corticoides naturales y sintéticos. En los naturales tenemos únicamente al cortisol o hidrocortisona y a la cortisona. En los sintéticos, este es el grupo más grande. Hay en total más de 20 fármacos como corticoides sintéticos. Eh, esto sin contar pues las diferentes derivaciones cuando se unen a sales, ¿no? O sea, si consideramos todo eso, pues el número aumenta mucho más. Es el grupo más grande. Otra clasificación que podríamos hacer de estos fármacos es según la vida media, donde tenemos pues fármacos de acción corta. Entre ellas tenemos la hidrocortisona y la cortisona, ¿no? Que son pues, si nos fijamos bien, son los corticoides naturales. Lo demás pues son corticoides sintéticos, ¿no? Entre ellas está pues los corticoides de acción intermedia, entre ellas la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. Y por último tenemos las de acción prolongadas, la dexametasona y la betametasona, ¿no? Hay que señalar también que la intensidad de los efectos glucocorticoides y su potencial antiinflamatorio son proporcionales a la duración del efecto, ¿no? Es por eso que los corticoides de acción prolongada tienen mucha más acción antiinflamatoria a comparación de las otras. Bien, y finalmente otra clasificación que podemos sacar es según la vía de administración, en la cual después tenemos corticoides de administración endovenosa, corticoides de administración oral, rectal, oftálmica, inhalatoria y tópica, ¿no? Dentro de las cuales pues la tópica es la que se presenta en mucha más proporción en todos los corticoides. Bien, en cuanto al mecanismo de acción de estos fármacos, vamos a ver que los corticoides, al igual que otras hormonas esteroideas, son altamente liposolubles y atraviesan fácilmente las membranas plasmáticas. Una vez dentro del citoplasma, en la célula, estos corticoides van a interactuar con proteínas receptoras específicas de la superfamilia de los receptores esteroides, tiroideos y retinoideos, ¿no? Esto va a formar pues un complejo glucocorticoide receptor, y es justamente este complejo que se va a trasladar o se va a traslocar al núcleo para poder regular así la expresión de los genes con capacidad de respuesta a corticoides, ¿no? Lo cual esto finalmente va a modificar las cifras y la disposición de las proteínas sintetizadas por dichos tejidos. Esto como resultado final, ¿no? Al actuar sobre la expresión o represión de genes, las acciones de corticoides se ponen de manifiesto luego de varias horas.
en el paciente, ¿no? Aproximadamente 2 horas a más. Bien, en cuanto a las indicaciones terapéuticas, como ya vimos, los corticoides tienen múltiples acciones tanto en la inflamación, en la inmunosupresión, también en las alergias. Es por eso que tenemos que van a actuar en diferentes patologías, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el asma. Para el tratamiento de asma se lo puede administrar por vía inhalatoria en asma persistente leve y por vía oral en los casos de asma grave. Durante las crisis agudas de moderadas a severas se deben utilizar hidrocortisona endovenosa y luego continuar con el tratamiento con prednisona, ¿no? También se va a usar en tratamientos de enfermedades inflamatorias como las reumáticas, aunque no son de primera elección, se van a utilizar sobre todo para tratar crisis agudas. También para tratar vasculitis de lupus o vasculitis de Wegener y glomerulonefritis rápidamente progresiva, en los cuales pues, se administran a dosis pulsos. También se va a usar para tratamiento de alergias agudas graves, como angioedemas, angioespasmos, erupciones cutáneas generalizadas, anafilaxias, combinados siempre con adrenalina por vía subcutánea, ¿no? Y además también coadministrando antihistamínicos endovenosos. Otros casos de indicaciones también puede ser, por ejemplo, prevención y tratamiento de rechazo a trasplante. Aquí actuaría pues su efecto inmunosupresor. Tratamiento de restitución en la insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, justamente el caso que hemos presentado, ¿no? Que fue una insuficiencia suprarrenal primaria. También tratamiento de enfermedades a cambios mínimos con síndrome nefrótico. Tratamiento del edema cerebral, ya que favorece el clearance de agua libre, especialmente útil en parasitosis y metástasis cerebrales. Y también en enfermedades neoplásicas sensibles a esteroides como por ejemplo las leucemias linfocíticas agudas y linfomas. Para el tratamiento también de enfermedades en las cuales se pone en riesgo la vida del paciente o que amenazan con secuelas graves, se debe administrar altas dosis de corticoides. Después se trata de titular hacia abajo hasta ver la reaparición de algún síntoma, ¿no? Para luego administrar la última dosis manteniéndola en ese nivel. Y eso, doctora, con respecto a la primera parte, dejo parte con mi compañera, que va a continuar con Bien, los siguientes puntos. Ok, gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, para culminar con el seminario de hoy, vamos a hablar sobre lo que son los efectos metabólicos, la farmacocinética, efectos adversos y las interacciones de estos fármacos. Siguiente, por favor, David. Bien, entonces, cuando hablamos de los efectos farmacológicos, los corticoides tienen múltiples, como ya mencionó mi compañero, múltiples cantidad de efectos sobre diferentes sistemas. Y los más importantes van a entrar sobre lo que es el metabolismo, sobre balances de líquidos y electrolitos, el sistema inmune y el sistema cardiovascular. Pero nos vamos a detener un poco más en lo que es el metabolismo. Entonces tenemos de que el cortisol se va a considerar una hormona protectora de tejidos vitales dependientes de glucosa. Entre ellos, de los órganos principales tenemos el cerebro o el corazón, ¿no? Durante, por ejemplo, un proceso de agotamiento. Entonces, esto va a estimular lo que es la gluconeogénesis, en los cuales va a favorecer la síntesis de esas enzimas a partir de lo que es el glicerol, ¿no? Viene de lo que es la lipólisis, y los aminoácidos obtenidos por una fuente de catabolismo proteico, ¿no? Que es la proteólisis. Entonces, esto va a provocar de que haya un aumento en lo que es la glucogenogénesis hepática y también va a disminuir lo que es la utilización periférica de la glucosa. Esto conlleva a que el paciente entre a un estado diabetoide que tiende a tener lo que es una hiperglucemia y una resistencia a la insulina. Cuando hablamos de lo que es el balance de líquidos y electrolitos, ahí entra más que nada lo que es la aldosterona, que esta hormona va a provocar lo que es una inducción de lo que es la síntesis de las bombas de sodio y potasio, lo que va a aumentar la permeabilidad de sodio y potasio y va a provocar de que haya un aumento o una retención de líquidos y esto va a provocar lo que es una volemia. En caso haya un exceso, entonces por eso que tenemos aún cuadros de hipertensión, de edema, hipocalemia y alcalosis. Pero cuando hablamos de una disminución, hablamos ya, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? De que va a tener la tendencia a una hipovolemia, a un colapso circulatorio. Cuando hablamos del
En el sistema cardiovascular hablamos de que va a haber un aumento en la respuesta de los vasopresores, ¿no? Y puede generar un cuadro también de hipertensión o una cardiomiopatía. Cuando hablamos de inmunidad, hablamos de que va a inhibir lo que es la fosfolipasa A2, también va a inhibir lo que es la producción de las citoquinas, ¿no? Y disminuye lo que es la liberación de la histamina. Siguiente, por favor. ¿Cambia? Ya. Entonces, ahora, entrando más a detalle en lo que es la farmacocinética de los corticosteroides, tenemos primero lo que es la absorción. Entonces, la mayoría de los corticosteroides van a ser muy buenos en la parte de administración de la vía oral, ya que tienen una correcta biodisponibilidad, pero también se puede encontrar por vía intramuscular, ¿no? Que se utiliza es útil más que nada para poder tener efectos más prolongados y una liberación lenta de este fármaco. También se puede utilizar por la vía tópica, ¿no? Por piel, por ojos o por sinoviales. Y hay que tener en cuenta de que va a haber, al aplicar en estos sitios, va a haber una absorción sistémica. Y esto va a conllevar a que haya riesgos, pues, con ciertos efectos adversos a nivel sistémico. Y cuando es necesario obtener a concentraciones plasmáticas altas y de forma rápida, se va a utilizar lo que es la vía endovenosa, ¿no? Como un ejemplo claro es el hidrocortisol. Ahora, también nos menciona que hay otra vía, que es la vía de inhalatoria, que usualmente se va a utilizar en pacientes con asma crónica, ¿no? Como mencionó mi compañero en las indicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ese es un cuadro resumen de lo que son las vías de administración y las ciertas indicaciones que se pueden dar, pero lo voy a pasar porque ya ha sido mencionado. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos del proceso de distribución, hablamos de que por su gran liposolubilidad van a atravesar fácilmente lo que es la membrana plasmática. Entonces, en el plasma deben estar unidos a proteínas transportadoras como la albúmina o la transcortina. En el proceso de la eliminación, principalmente se va a llevar a cabo en el hígado, ¿no? Por reducción y luego por conjugación con algún sulfato o ácido glucurónico. También se menciona de que la excreción va a ser a nivel renal. Siguiente, por favor. Ahora, este es un cuadro de lo que tenemos los glucocorticoides, por acción, tanto acción corta, acción intermedia, acción prolongada. Y tenemos la acción corta, el cortisol, cortisona inactiva y la hidrocortisona. En acción intermedia tenemos el prednisolona, la prednisona inactiva. Pero vemos de que dice inactiva, inactiva. ¿Por qué dice inactiva? Porque estos se van a activar a nivel del hígado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente el cual necesito darle cortisona y prednisona, pero a la vez es un paciente con alguna insuficiencia hepática, yo no puedo darle esto porque no va a hacer efecto. Entonces, lo que es más recomendable utilizar va a ser administrar cortisol más prednisolona, ¿no? Que va a ser indicado en esos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de los efectos adversos, hablamos que los corticosteroides son llamados fármacos pleiotrópicos. ¿Qué cosa quiere decir pleiotrópicos? Que si bien es cierto tienen múltiples aplicaciones en su uso terapéutico, también van a tener la misma cantidad, pero en efectos adversos, de los cuales pueden poner en estado grave al paciente o pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por eso es recomendable siempre evaluar el riesgo-beneficio para poder indicar recién una terapia con corticosteroides. Entonces, uno de los síndromes de los cuales un efecto adverso que presenta es el síndrome de suspensión de esteroides, en los cuales los glucocorticoides administrados en dosis altas y durante periodos prolongados, o sea, más de 2 semanas, se va a relacionar con lo que es la inhibición por retroalimentación negativa del eje hipotalámico hipoficiario córtico suprarrenal. Entonces, esto va a conllevar a que haya unas cifras bajas de lo que es la ACTH y el cortisol endogénico. Entonces, también va a provocar lo que es una atrofia profunda de lo que son las capas fasciculares y reticulares de la corteza suprarrenal. Esto, por eso, va a requerir de que el paciente deje de utilizar el medicamento
de 9 a 12 meses, pero esto se va a realizar de forma gradual y lenta, no se puede quitar así como que de forma abrupta. Luego tenemos lo que es la alteración del medio interno, otro efecto que va a provocar de que los glucocorticoides causen una retención de agua y un aumento en el volumen plasmático y va a tener consecuencias edemas o hipertensión, lo que mencionaba un poco con lo que es el balance electrolítico al inicio. También va a producir lo que es un aumento de la excreción de potasio, de protones y va a tener una tendencia a una hipocalemia o una alcalosis y van a generar lo que es el estado diabetoide en el paciente. Siguiente, por favor. Y el más conocido creo que es el síndrome de Cushing fármaco inducido, el cual va a aparecer por un uso continuo y largo plazo en dosis altas de los glucocorticoides y es la forma más común que se puede observar el Cushing. Esto es muy diferente, ¿no? Al Cushing no fármaco inducido, pero en los cuales va a constar las mismas anormalidades, ¿no? Como hipertensión, hiperglucemia, mayor susceptibilidad a infecciones, osteoporosis, alteraciones conductuales, disfunción sexual, y lo común que se ve en un paciente cushinoide, la fase de luna llena, obesidad, miembros adelgazados, estrías abdominales, equimosis, acné, hirsutismo, la jiba de búfalo. Siguiente, por favor. Entonces luego tenemos lo que son las alteraciones en inmunidad, que los corticosteroides van a generar un estado de inmunosupresión farmacológica que va a conllevar a que haya una susceptibilidad a poder contraer infecciones de gérmenes oportunistas, tales como TBC, hongos y entre otros. Cuando hablamos de la miopatía, es otro efecto que puede causar y se va a caracterizar por lo que es la debilidad en los músculos proximales, una alteración en lo que es la angulación, y esto va a estar debido por un efecto en lo que es el catabolismo proteico y por alteraciones del medio interno. Otro evento es la osteoporosis, que va a ocurrir va a darse por diferentes factores, tanto por el catabolismo proteico a nivel óseo, por la inhibición de la absorción, el aumento de la excreción del calcio. Y va a aparecer en todas las edades y un 30-50% van a ser pacientes que han sido tratados con estos fármacos en un tiempo de largo plazo, ¿no? Y esto también se va a complicar con ciertas fracturas patológicas y también con aplastamientos vertebrales o fracturas costales. Siguiente, por favor. Otro efecto es lo que son las necrosis óseas avasculares, que usualmente va a afectar lo que es la cabeza del fémur y también puede afectar otras articulaciones grandes, de lo cual el paciente también va a presentar lo que es el dolor y la rigidez, que van a ser los síntomas más tempranos que el cual es la sintomatología que va a presentar y va a acudir. Por eso no hay que descartar alguna posible. Por eso es importante tener en cuenta el historial médico farmacológico del paciente, ¿no? En el caso de cataratas, va a constituir una aplicación ya muy establecida por el uso de estos glucocorticosteroides, y se dice de que hay un riesgo particular en niños que también lo pueden padecer. Y los cambios conductuales, que es como nerviosismo, insomnio, irritabilidad, puede llegar a cuadros de intentos de suicidio. Otros eventos que pueden presentar adversos a esta terapia con corticosteroides puede ser las úlceras pépticas hemorrágicas, porque está contraindicado con la combinación con AINES, también por el retraso de crecimiento o malformaciones congénitas, porque se va a dar un cierre de discos de crecimiento o una disminución en lo que es la síntesis de colágeno. Y también va a haber una alteración en lo que es la cicatrización de las heridas. Siguiente, por favor. Este es un cuadro resumen, pero ya de forma de sistemas cardiovascular. Voy a encontrar un evento de hipertensión, edema, retención de sodio, alcalosis hipopotasémica, musculoesqueléticos, lo que mencionaba, la miopatía, osteoporosis, necrosis, gastrointestinales por úlcera péptica, hemorragia digestiva, sistema nervioso central, nerviosismo, psicosis, tumor cerebral, insomnio, demencia, oftalmológicas por un glaucoma, catarata subcapsular,
Siguiente, por favor. Dermatológicas, un cuadro de hirsutismo, acné, telangiectasias. Metabólicas y endocrinológicas, una intolerancia a la glucosa, aumento de peso y apetito, disminución de lo que es la cicatrización de heridas. Inmunológicas, va a haber una menor respuesta inmune e inflamatoria. Y por infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, entrando a detalle con lo que es las interacciones, se dice de que cuando el paciente está siendo tratado con fenitoína, barbitúricos o rifampicina o carbamazepina, la recomendación es de que se aumente lo que son las dosis de los glucocorticoides, ya que se van a ver disminuidas por el uso de estos medicamentos que se están utilizando en primera instancia. Cuando se utilizan los antiácidos o las resinas de intercambio iónico, se prefiere o se recomienda separar el tiempo de las tomas de los glucocorticoides con estos fármacos. Cuando el paciente se está tratado con estrógenos, no tiene mucha interacción o la interacción es muy baja, por eso que no afecta tanto. Siguiente, por favor. Cuando el paciente está siendo tratado con diuréticos, la recomendación que se da es de que cuando se te va a utilizar de manera conjunta puede provocar una hipopotasemia. Por eso se recomienda utilizar lo que son los suplementos de potasio o poder controlar lo que son las concentraciones de potasio. Los antibióticos orales, aumentar la dosis de antibióticos orales, ¿no? Por el efecto hiperglucemiante de los glucocorticoides. En la ciclosporina se prefiere o se recomienda monitorizar las concentraciones plasmáticas de la ciclosporina. Siguiente, por favor. Con anticoagulantes orales, la recomendación es evitar lo que es la administración conjunta de estos fármacos, ¿no? Con los inhibidores de la acetilcolinesterasa se evita también la administración conjunta de estos fármacos, y con los salicilatos es aumentar la dosis y vigilar las concentraciones de salicilatos en el plasma, y con el uso de isoniazida evitar la disminución del efecto de la isoniazida y aumentar la dosis para poder mejorar el efecto de los glucocorticosteroides. Siguiente, por favor. Creo que ahí termina. Sí. Y bueno, doctora, eso sería todo por nuestra exposición del día de hoy. Gracias. Okay. No se olviden siempre de poner sus referencias bibliográficas, es importante para saber de dónde han sacado la información. Bueno, preguntas para el grupo. La primera pregunta sería referente a casos clínicos. Un paciente con úlcera gástrica y dolor inflamatorio, ¿qué antiinflamatorio sería o qué AINE es el indicado? ¿Qué medidas de precaución deberíamos tener, la dosis y tiempo de uso? Doctora, ¿Sí? bueno, en Por favor, casos dice su nombre antes de responder la pregunta para anotarlos. ¿Sí? Sí, es Thor, ¿verdad? Segarra Thor. no, disculpe, para los Para, expositores. sí, para los Ya. expositores. Bueno, doctora, se menciona que en casos de pacientes con problemas gastrointestinales considerables, como puede ser antecedentes de hemorragias gastrointestinales o úlceras pépticas, normalmente se utilizan, siempre y cuando no haya riesgo cardiovascular, los inhibidores selectivos de COX-2, como la celecoxib. Presentación, dosis, tiempo de uso. Bueno, doctora, se menciona que en el cuadro que normalmente se utiliza 200 miligramos 24 horas, con una dosis máxima de 400 miligramos vía oral. Por un tiempo de aproximadamente 7 días, ¿no? Recuerden que tanto celecoxib como etoricoxib pueden ser dosis cada 24 horas. El celecoxib en dolores muy intensos sí dicen que podría ser hasta 2 tabletas diarias. Y generalmente cuando existe de todas maneras ese antecedente de úlceras gástricas es importante utilizar inhibidores de la bomba de protones para evitar el riesgo gastrointestinal de todas maneras, pese a que se utilicen COX-2. Jan Yurik, ¿alguien levantó la mano? Doctora, yo tenía una pregunta con respecto al inhibidor de bomba y
con los inhibidores de bomba de protones. Doctor, ¿y siempre se utiliza inhibidores de bomba de protones? Por ejemplo, yo también estaba leyendo una combinación de AINES más misoprostol, un tipo de análogo de prostaglandina. ¿Qué sabe el grupo acerca del misoprostol? Doctora, bueno, yo sí he leído un poco de misoprostol. Se utiliza principalmente en caso de gastritis por AINES, más que en combinación. Cuando la gastritis principalmente es causada por AINES, se suele utilizar ese fármaco. Sí, realmente no se debe abusar tampoco de los inhibidores de bomba de protones. No es que siempre los AINES vayan con inhibidores de bomba de protones, pero en el caso de pacientes que sí tienen un diagnóstico gastrointestinal, ya sea gastritis o antecedentes de úlcera, es mejor protegerlos, ¿no? Cuando se consumen AINES y evitar los COX-1 de todas maneras. Otra pregunta para el grupo. Dentro de los eventos adversos de glucocorticoides, creo que hablaron bastante de eso. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al dar tratamiento con corticoides para evitar estos eventos adversos o alguno de ellos? Y la otra es respecto al retiro de glucocorticoides. Supongamos que tienen un paciente que inicia tratamiento con dosis altas, y hablamos de dosis altas cuando es 1 miligramo por kilo día y queremos reducir los corticoides. ¿Cómo debería ser la reducción de estas dosis? Abierta para cualquiera del grupo, solo antes de contestar, por favor, me dicen su apellido. Doctora, llamo Cárdenas. Bueno, la reducción debe ser escalonada. Por ejemplo, dependiendo del medicamento que se va a utilizar. Si usted menciona 1 miligramo, puede reducirse a 0.5 o bien del medicamento que se le está dando, pero tiene que ser en dosis mínimas a este paciente. Y la primera pregunta, ¿cuál fue, doctora? Eventos adversos de glucocorticoides y cómo evitarlos. Un ratito, antes de que avances, con respecto a la disminución, como bien lo dice su compañera, debe ser lenta y progresiva. Ya un paciente no se puede quedar todo el tiempo con 1 miligramo de glucocorticoides, salvo que tenga alguna enfermedad muy seria, tipo vasculitis sistémica con daño de órganos. Actualmente se trata, en el caso de las enfermedades autoinmunes, se tratan de utilizar la mínima dosis necesaria, el mínimo tiempo requerido. Y se ha visto que tanto 0.5 miligramos de prednisona al día puede tener los mismos efectos beneficiosos que 1 miligramo de prednisona al día con menos eventos adversos. Así que en la medida de lo posible se evitan dosis altas, se puede comenzar con dosis media y generalmente se va disminuyendo la dosis cada 15 días. 5 miligramos se deben ir disminuyendo, por ejemplo, si está en 30 debemos pasar a 25, si está en 25 en 20, y ya después de 20 sí la reducción debe ser más lenta. No se puede quitar bruscamente porque se puede producir más bien una insuficiencia por glucocorticoides, ya que el eje estaría inhibido. La otra pregunta era respecto a eventos adversos de glucocorticoides, ¿cuáles son los más comunes y qué podríamos hacer para evitarlos? Bueno, doctora, en el caso de los eventos adversos más comunes, como mencioné, era el síndrome de Cushingoide, que usualmente cuando los pacientes ingieren en dosis altas o incurren en lo que es la polifarmacia con glucocorticoides, ¿no? Tienden a generar lo que es la retención de líquido y llegan a la reducción en un estado de edemas. Entonces, el síndrome de Cushing fármaco inducido es lo más común, ¿no? Igual que las alteraciones de medio interno. Y de igual forma, para poder evitar en esto es disminuir o retirar gradualmente las dosis o darle un lapso de tiempo para los medicamentos y luego revalorar la terapia con estos fármacos. Recuerden que dentro de los eventos adversos más frecuentes, alguien levantó la mano. ¿Rayleigh? ¿Sí, Rayleigh? Sí, ¿Desea decir algo? Sí, doctora. Sí, doctora. Como la compañera ya, bueno, había mencionado algunos efectos adversos, pero también yo recuerdo haber visto en la literatura que está el acné hipercorticoideo, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado. También he leído en la literatura que puede haber trastornos psiquiátricos. Y ahora, ¿cómo usar un glucocorticoide, no? Si bien podemos hablar por la potencia, baja potencia, como la cortisona, hidrocortisona, pero también podemos usarlo
¿no? Hay baja potencia, hay potencia intermedia, potencia alta, pero también por el tipo de acción, ¿no? Hay lo que son rápidos, acción corta, acción intermedia, y creo que esos son de horas, inclusive estaban escalonados. Y em, ya me olvidé lo otro que iba a decir. Creo que eso nomás, doctora. Gracias. Sí, gracias. Recuerden que dentro de los eventos adversos, como bien lo señala su compañero, por ejemplo, está el glaucoma. Antes de que sometan a un paciente a terapias altas de glucocorticoides, deben ser evaluados por oftalmología, o si lo están recibiendo dentro del tratamiento, dentro de los procedimientos a seguir, debería tener una evaluación oftalmológica. Otra de las cosas frecuentes que se ve es el aumento de la presión arterial. Otra de las cosas es la diabetes secundaria a glucocorticoides. La osteoporosis inducida por glucocorticoides es muy frecuente. Muchos de esos pacientes tienen fracturas que no necesariamente son traumáticas, ¿no? Sino que a un mínimo movimiento o a un mínimo golpe pueden tener estas fracturas patológicas si es que consumen glucocorticoides. Nosotros lo que solemos hacer es darle tratamiento, calcio, vitamina D, evitamos el uso de glucocorticoides en pacientes con glaucoma, y de lo contrario que ellos mismos, los mismos especialistas, ya sea de oftalmología, den su tratamiento, se compense la glucosa previamente antes de seguir el tratamiento, y como bien lo menciona su compañera, se debe dar los glucocorticoides el menor tiempo posible y recuerden, a la menor dosis necesaria. Ahora es importante que ustedes tengan dentro de su conocimiento que existe una calculadora de corticoides, ¿ya? Si bien es cierto, de pronto no van a poder calcularlo inmediatamente, deben saber de que existe esta calculadora de corticoides que te da una equivalencia de prednisona con hidrocortisona, con metilprednisolona, de acuerdo a su potencia de acción. Por ejemplo, otra cosa que también, antes de que se me vaya, es que los glucocorticoides no solo se absorben vía oral o vía endovenosa, la vía dermatológica también es muy importante. Y dentro de de lo que ustedes hablaban acerca de la potencia de los glucocorticoides, mencionaban que la betametasona junto con la dexametasona eran unos de los que tenían mayor potencia y mayor tiempo de vida media. Por eso es que la betametasona, por ejemplo, cuando se indica en dermatitis atópica, no se debería dar más de 7 días, porque produce atrofia dérmica. Existen glucocorticoides para la piel que son mucho más suaves, ¿no? Por ejemplo, el dermosupril o otro tipo de corticoides. Igual cuando nosotros realizamos infiltraciones, no se usa cualquier tipo de corticoide. Generalmente utilizamos glucocorticoides de depósito, que duren más tiempo en el organismo del paciente y que se liberen lentamente, como es el caso de la betametasona o en ocasiones triamcinolona. Bueno, otra pregunta para el grupo. Eventos adversos de AINES más frecuentes. Sí, doctora. Con respecto a los AINES de tipo inespecífico, vendría a ser los gastrointestinales. Perdón. Sí escucho, Segarra, ¿verdad? Segarra Torto. Creo que mi compañero SEA quiere participar. Ok. O me confundo. No, alguien habló, no sé si alguien quiera participar. Doctora, con respecto a las Por reacciones... favor, se ¿Aló? identifican. Se Sí, sí, identifica. sea Salazar, doctora. Ok. El internet estaba mal. Con respecto a reacciones adversas, pues uno de las cuantas pues pueden ser la inhibición pues de la filtración glomerular, ¿no? Puede ocasionar toxicidad renal, incluso pues no se considera como AINE el paracetamol, pero el paracetamol a dosis mayores pues de 4 puede ocasionar hepatotoxicidad. Como se habló también, pues los AINES al inhibir pues la prostaglandina, el bicarbonato,
Entonces va a generar pues que la capa protectora del moco pues del estómago disminuya, generando, predisponiendo a que el paciente tenga pues tipo de úlceras, ¿no? Y si el paciente tiene pues un helicobacter ahí, entonces va a haber un mayor problema. También hay trastornos hemorrágicos, dado que pues el paciente, bueno, dado que el AINE pues actúa inhibiendo pues los tromboxanos, que son encargados también de la adherencia plaquetaria. Entonces, hay que tener en cuenta esos efectos adversos en estos pacientes. E incluso, como te mencioné también, en un paciente con problemas cardiovasculares, si es que nosotros le damos SCOX-2 es selectivo, ¿no? Entonces, lo que haríamos, pues, al paciente, hacer que no irriga adecuadamente a nivel del músculo cardíaco. Entonces, el paciente puede empeorar el cuadro de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca que tenga. También a nivel cerebral, ¿no? Las arterias, el COX-2 es constitutivo para ello, ¿no? Y le encarga pues de una ligera vasodilatación. Si yo inhibo eso al darle Coxib, entonces voy a hacer de que, digamos, está en un ictus, lo puedo empeorar el cuadro. Eso sería otra. Muchas gracias. Creo que hay personas que han levantado la mano. Doctora, Sí. una pregunta. ¿Podría Vera González? Doctora, cuando mencionó algunos efectos adversos, creo que yo estaba leyendo que justamente por esos eventos adversos que tiene el uso de corticoides, por su generalidad, existen guías que ya no recomiendan el uso de corticoides o inclusive, por ejemplo, hay una guía que es la SSS, que ya evita justamente el uso o no recomienda sus últimas ediciones el uso de corticoides, por ejemplo, sistémicos. Inclusive existe un estudio que se llamaba Corticus, así es el nombre, así, bueno, así le han titulado el estudio, que cuando, o sea, obviamente que es una prueba, ¿no? Y con un placebo, bueno, es un ensayo clínico, que el corticoide, los corticoides no demostraban ser superiores al uso de otros alternativos. Entonces, la conclusión de ese estudio es que mencionaba que se recomendaba utilizar los corticoides, pero en casos muy específicos. Incluso en esos casos específicos habían controversias. Entonces, creo que se tendría que, para cada manejo, cuando el uso de corticoides, se debería darle una guía muy actualizada y sopesar, pues, ¿no?, de riesgo-beneficio. Entonces, yo, por ejemplo, tengo como consigna que el corticoide no lo puedo utilizar así como así, más aún si lo utilizo en vía sistémica. Bueno, otro caso sería la vía local, como mencionó el uso de algunas cremas dermatológicas, etc. Nada más eso, doctora. Los glucocorticoides han demostrado ser quizás tener un efecto antiinflamatorio que no tiene ningún otro medicamento. Sin embargo, los eventos adversos son altos. Entonces, como bien lo dice su compañero, no debe existir el abuso de corticoides, ¿no? Por ejemplo, uno va a una posta y siempre es diclofenaco, dexametasona. Es dexametasona, que es un glucocorticoide que estamos viendo que es potente. Entonces, hay que tener cuidado con su uso. Ya no se debe abusar de los glucocorticoides. Ahora, sí se dan definitivamente, por ejemplo, en pacientes trasplantados, en pacientes con enfermedades autoinmunes, pero como les repito, tiene que ser la dosis mínima necesaria el mínimo tiempo posible. ¿Ok? Con esa consigna, que si ustedes inicialmente van a ser médicos generales, cuiden a quien le dan dexametasona, por ejemplo, que es lo que uno tiene a la mano cuando está en postas. No se puede abusar de esos medicamentos. Si tiene un dolor, inicialmente, como la escala del dolor, ¿no? Inicialmente analgésicos, tipo paracetamol, antiinflamatorios, y podemos progresar a opioides o neopioides, y así. Pero fíjense que en esa escala no está el uso de glucocorticoides indiscriminado, ¿ok? Ténganlo en cuenta. A ver, ¿alguien? Doctora, 5 una minutos. pregunta. Pérez Malqui, Pérez doctora. Malqui. Sí, doctora, una pregunta. En casos de los pacientes que tengan artritis o alguna enfermedad reumatológica, ¿no? Y tengan diabetes, ¿cuál sería el tratamiento? O mejor dicho, ¿cuáles serían los fármacos de elección, ¿no?, en estos tipos de pacientes?
como lo vimos ayer, en el caso de la artritis reumatoide, el fármaco de elección son los DIMARS, ¿no? Las drogas modificadoras de la enfermedad, la cabeza el metrotexate. Existen otros DIMARS, tipo sulfasalacina, hidroxicloroquina, medicamentos biológicos. Los glucocorticoides vienen a ser medicamentos que nos bajan la inflamación rápidamente. Lo ideal, si es que el paciente está muy activo, es usar pulsos de metilprednisolona a unos 125 miligramos por 3 días y después retirarlos, ¿no? Y dejar prednisona dosis bajas, usan prednisona dosis altas. En el caso de artritis reumatoide con compromiso solo articular. En el caso de lupus, con nefritis lúpica, lo que se recomienda, igual, si el paciente está muy activo, son pulsos. Pulso significa megadosis, generalmente pulsos de glucocorticoides. Cuando hay compromisos severos, tipo neurológico o a nivel renal, el más severo es el neurológico. La dosis debería ser 500 miligramos o de 10 a 15 miligramos por kilo por día, se mandan 3 pulsos. Y si es que lo dejamos bioral, en lupus actualmente se está prefiriendo dar medio, si es que el compromiso es severo, solo 0,5 miligramos por kilo día y ir reduciendo el corticoide lo más rápido posible, ¿no? El mínimo corticoide y el menor tiempo posible. Pero igual, el glucocorticoide no es el tratamiento más importante en el lupus, sino son los inmunosupresores, tipo ciclofosfamida, micofenolato, satioprina, rituximab u otros. Recuerden que los glucocorticoides, como ya hemos estado hablando, sirven para casos específicos, básicamente con un efecto se deben usar por corto tiempo y la menor dosis necesaria. ¿Alguien más? Sí, doctora. ¿Se me Diego escucha? Pantoja, Sí, Elías Ortega. doctora, ¿se me escucha? Sí, Diego Pantoja. Sí. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, solamente quería agregar alguna información que ya la compañera justamente, Yamo Megani, había comentado de que lo más frecuente que se puede ocasionar los corticoides es justamente el síndrome Cushing, ¿no? Y como justamente ya había comentado la compañera, se le tiene que reducir el uso del corticoide de manera de menos dosis, ¿no? En un tiempo, durante un tiempo, porque ahora esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué mencionó eso la compañera? Porque justamente lo que no se debe hacer a un paciente que ya haya tenido un manejo terapéutico con los corticoides de manera prolongada, y justamente si se le interrumpe la medicación del corticoide de manera abrupta, en vez de ocasionar un síndrome de Cushing, puede ocasionar lo que es la insuficiencia del suprarrenal, ¿no? Que es el síndrome de Addison, si no me equivoco. Y bueno, y esto es justamente lo que le puede ocasionar debido a suspensión abrupta de los corticoides. Ahora, también estaba leyendo que el manejo terapéutico justamente para estos tipos de problemas se tendría que realizar de manera justamente del dosis que más o menos se haya manejado a su dosis mínima, ¿no? Va reduciendo poco a poco hasta llegar a lo mínimo y poder suspenderlo. Ahora, también hay algunos criterios que mencionan que en la cual pacientes que hayan tenido un manejo terapéutico con corticoides y han sido menor a 2 semanas o a 3 semanas, se le podría suspender de forma brusca sin riesgo de una aparición de una crisis suprarrenal. Ahora, esto justamente, agregando esto, quería preguntar, no sé si es cierto ello o no, es lo que había encontrado en algún artículo. Nunca se debe suspender bruscamente el corticoide. Peor aún si se está recibiendo dosis media o dosis alta, porque produce insuficiencia suprarrenal. Siempre se le debe dejar con dosis, si está con dosis muy alta, si quieres bajarlo más rápido, al menos con 20 miligramos y de 20 miligramos comenzar a hacer la reducción, pero nunca debe ser de forma tan brusca, ni suspender totalmente, ¿no? Eso a pesar que haya tenido una semana de medicamento o 2 semanas, doctora, igual es va disminuyendo su dosis poco a poco. Sí, poco a poco. Ok, está bien, gracias, doctor.
Bueno, chicos, tengo ya sus nombres de los participantes, Doctora, sus exposiciones. Sí, un ratito. bueno, Los felicito, su exposición está bastante bien. Hola, sí, ¿con quién hablo? perdón, doctora. Disculpen, tengo que entrar a otra clase en 2 Gian- minutos. Giancarlo Timana. Quería agregar algo, ¿no? Sobre por un Ajá. paciente que tengo